Si alguna vez has pensado que Querétaro no tiene historias que contar, pues déjame decirte que estás equivocado o equivocada. Además de las leyendas urbanas que se cuentan en este grandioso estado que es Querétaro, guarda otras historias que no me las estoy inventando, realmente pasaron. Si te interesa escuchar, por favor, quédate a ver este video aquí en la Morada de las Sombras. Así es que, sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos. ¿Por qué Querétaro genera tantas historias paranormales? Hay varias razones. Primero, es una ciudad con más de 4 siglos de historia colonial. Segundo, posee antiguos conventos, templos, túneles, haciendas y edificios que sobrevivieron guerras, epidemias y conflictos políticos. Tercero, existe una fuerte tradición religiosa que convive con leyendas sobre apariciones, milagros, exorcismos y fenómenos inexplicables. Por eso no es raro encontrar relatos de monjas fantasmas, túneles secretos, casas embrujadas, exorcismos, supuestas sectas satánicas y hasta avistamientos extraños en distintas zonas del estado. Para La Morada de las Sombras, estos temas pueden unirse en un solo especial: los misterios de Querétaro, tarquetos, exorcismos y la monja que salió del retrato, mezclando historia real, folclore y testimonios que siguen alimentando el misterio hasta nuestros días. Los arquetos de Querétaro. El crimen que sembró el miedo. En enero del año 2000, Querétaro despertó con una noticia que parecía salida de una película de terror. Trabajadores de limpieza encontraron esbozos humanos dentro de bolsas negras, abandonadas en el centro histórico. La víctima era Blanca Erika Zamora Puga, una adolescente de apenas 14 años. La investigación condujo a un grupo de jóvenes relacionados con la subcultura dark, lo que provocó una cobertura mediática masiva. Durante semanas, periódicos y programas de televisión hablaron de rituales, satanismo, sacrificios y cultos oscuros. La ciudad entró en una auténtica ola de pánico social. Con el tiempo, surgió una crítica importante. Muchos medios mezclaron un crimen real con prejuicios hacia los jóvenes góticos. Aunque el desvivimiento existió y los responsables fueron detenidos, el caso terminó convirtiéndose en una leyenda moderna donde se confundieron hechos comprobados con rumores sobre sectas satánicas. 25 años después, sigue siendo uno de los casos criminales más impactantes de la historia de Querétaro. La Capilla de los Exorcismos. Pocas personas saben que en Querétaro existe un lugar que popularmente es conocido como la Capilla de los Exorcismos. Se encuentra dentro del complejo religioso de Soriano, en el municipio de Colón. Oficialmente se llama Capilla de las Ánimas. Según la Iglesia Católica, ahí pueden realizarse rituales de liberación y, en casos excepcionales, exorcismos formales por sacerdotes autorizados.
Lo que alimentó las leyendas fue que durante años diversos sacerdotes afirmaron recibir personas que aseguraban sufrir fenómenos extraños, voces, comportamientos agresivos, aversión a símbolos religiosos o experiencias que atribuían a influencias malignas. La Iglesia sostiene que la mayoría de los casos tienen explicaciones psicológicas o médicas y que solo una minoría llega a investigarse como posible posesión. Sin embargo, para muchos habitantes del estado, la existencia misma de una capilla asociada a exorcismos convirtió a Querétaro en un punto de referencia nacional para este tipo de historias. Incluso en foros y testimonios populares suele repetirse la idea de que Querétaro es la capital de los exorcismos en México, aunque esto forma parte más del folclore local que de una clasificación oficial. La monja que salió de un retrato. Esta historia es probablemente una de las más inquietantes del centro histórico. La leyenda cuenta que durante el siglo XIX, en plena época de conflictos militares, una misteriosa monja apareció frente a unos soldados cerca del antiguo convento de Santa Clara. Les pidió ayuda para transportar un extraño bulto al interior del convento. Uno de ellos aceptó. Al llegar al destino descubrió algo aterrador. La figura que creía viva era en realidad un esbeso sin vida. Cuando intentó encontrar nuevamente a la monja, esta había desaparecido. Días después, las autoridades mostraron al soldado antiguos retratos conversados en el convento. Según la leyenda, reconoció inmediatamente a la mujer que le había pedido ayuda. El problema era que aquella religiosa había desvivido más de 3 siglos antes. Desde entonces nació la creencia de que una antigua madre superiora sigue protegiendo el convento y aparece ocasionalmente en las calles cercanas. Es aquí donde surge la variante más conocida. Algunos habitantes comenzaron a decir que la monja no solo aparecía en las calles, sino que abandonaba temporalmente su retrato para vigilar el convento durante la noche. No existen pruebas históricas de esto último, pero la historia lleva generaciones transmitiéndose entre los queretanos. Los túneles secretos de Querétaro. Durante décadas se ha dicho que debajo del centro histórico de Santiago de Querétaro existe una red de túneles secretos construidos durante la época virreinal. Las historias afirman que conectaban conventos, iglesias, casonas y edificios gubernamentales. Algunas versiones aseguran que servían para mover religiosos y ser vistos, mientras que otras sostienen que fueron rutas de escape durante conflictos y levantamientos. Uno de los puntos más mencionados es el antiguo convento de la Santa Cruz, donde supuestamente existirían accesos subterráneos que conectarían con otras zonas del centro histórico. Sin embargo, los historiadores suelen señalar que muchas veces lo que la gente identifica como túneles secretos son antiguas obras hidráulicas, drenajes coloniales, sótanos o estructuras de servicio construidas a lo largo de varios siglos. Eso no ha impedido que sigan apareciendo relatos de trabajadores, albañiles y vecinos que afirman haber encontrado pasadizos ocultos dentro de muros o bajo construcciones antiguas. La mezcla entre realidad y leyenda ha convertido a los túneles en uno de los misterios más persistentes de Querétaro. Los fantasmas del antiguo convento. El Museo de la Ciudad. Uno de los edificios más mencionados cuando se habla de actividad paranormal es el actual Museo de la Ciudad. Lo que hoy es un museo fue originalmente un convento colonial destruido hace siglos.
trabajadores, visitantes y algunos investigadores paranormales han contado historias sobre pasos en pasillos vacíos, puertas que se cierran solas y sombras observadas entre los antiguos corredores. Algunos relatos hablan de la figura de una monja que aparece cerca de las escaleras o de los patios interiores. Incluso en testimonios compartidos por habitantes de Querétaro aparecen referencias a silbidos inexplicables y figuras observadas dentro del museo cuando aparentemente no había nadie cerca. Naturalmente, no existe evidencia científica que confirme la existencia de fantasmas en el edificio. Sin embargo, el hecho de que el inmueble haya funcionado como convento durante siglos alimenta constantemente la imaginación de quienes lo visitan. Para muchos aficionados al misterio, el Museo de la Ciudad es uno de los lugares más cargados de energía en el estado. La ex Hacienda La Gata, en la comunidad del Rayo, municipio de Jalpan de Serra, fue propiedad de don Gregorio Olvera, quien llegó a ser gobernador de Querétaro y uno de los terratenientes más poderosos de la Sierra Gorda. Actualmente está en ruinas y está rodeada de leyendas locales. Lo interesante es que la historia oficial habla de la riqueza de la hacienda, su abandono tras la revolución y las leyendas sobre los antiguos propietarios que supuestamente siguen rondando el lugar. Ahora bien, la historia de que unos jóvenes vieron al diablo no aparece en registros históricos conocidos ni en artículos sobre la hacienda. Eso no significa que no exista la leyenda. De hecho, en la Sierra Gorda abundan los relatos transmitidos de boca en boca que nunca llegan a los periódicos. Es posible que la historia que escuché sea una variante local mezclada con otras leyendas queretanas sobre el diablo, como la de Don Bartolo, el hombre que supuestamente vendió su alma al diablo, o relatos serranos sobre apariciones en cuevas y haciendas abandonadas. De hecho, en la Sierra Gorda existen otros lugares con fama oscura, como la llamada Cueva del Diablo, cerca de Jalpan, y el Ojo del Diablo, en la zona de grutas de San Joaquín, lo que ha ayudado a que este tipo de historias sobrevivan durante generaciones. Los espíritus de Don Gregorio y Doña Dominga. La leyenda más conocida cuenta que los antiguos propietarios, Don Gregorio Olvera y Doña Dominga Cabrera, nunca abandonaron realmente la hacienda. Tras la revolución, la propiedad fue despojada y quedó abandonada. Según los relatos locales, las almas de los antiguos dueños continúan recorriendo las ruinas, observando lo que alguna vez fue una de las haciendas más poderosas de la Sierra Gorda. Algunos habitantes afirman que durante ciertas noches se perciben presencias o figuras caminando entre los corredores destruidos. Luces extrañas en la capilla. Una historia que se escucha entre algunos pobladores de la aparición de luces dentro de la antigua torre de la capilla. Como la hacienda se encuentra aislada y rodeada por monte, hay quienes aseguran haber visto destellos donde no existe electricidad desde hace décadas. Las explicaciones racionales incluyen reflejos, visitantes nocturnos o incluso fenómenos atmosféricos, pero la leyenda atribuye esas luces a los antiguos habitantes del lugar. El llanto de una mujer. Otra versión habla de una mujer vestida de blanco que aparece cerca de la antigua casa principal. Algunos la identifican con Doña Dominga Cabrera. Otros creen que es una empleada de la hacienda que falleció durante los años de decadencia del lugar. Los relatos suelen coincidir en que aparece al anochecer y desaparece cuando alguien intenta acercarse.
El diablo de la gata. Aquí es donde entra la historia que probablemente escuchaste. Realmente no encontré registros históricos publicados que documenten oficialmente una aparición del diablo en la hacienda. Sin embargo, en la Sierra Gorda existen numerosas leyendas relacionadas con el diablo, cuevas, haciendas abandonadas y antiguos caminos serranos. La versión oral que suele contarse en algunas comunidades es que varios jóvenes entraron a explorar la hacienda durante la noche y vieron una figura oscura extremadamente alta cerca de la capilla o de los corrales. Al acercarse, la figura desapareció o se movió de manera extraña. Algunos la describen como un hombre vestido de negro, otros como un charro oscuro con sombrero. Con el tiempo la historia evolucionó hasta convertirse en a unos muchachos se les apareció el diablo en la gata. En la actualidad no existe evidencia que confirme el relato, pero sí forma parte de esas historias serranas que pasan de generación en generación. También en la sierra, en esa ex hacienda, se relata que hay un tesoro oculto. Como ocurre con muchas haciendas abandonadas de México, también existe la leyenda de un tesoro escondido. Algunas versiones aseguran que antes de abandonar la propiedad se ocultaron monedas de oro, plata y documentos importantes en túneles, sótanos o muros de la casa principal. Hasta la fecha, nadie ha demostrado haber encontrado nada, pero la historia sigue atrayendo curiosos. Si aquí te va la pregunta más recóndita que te has hecho, de ¿por qué da tanto miedo la gata? Porque reúne todos los ingredientes perfectos para una leyenda. Está aislada en la Sierra Gorda. Tiene más de un siglo de antigüedad. Fue escenario de riqueza, poder y posteriormente abandono. Conserva ruinas, corredores, capilla y habitaciones vacías. Está rodeada de monte y silencio. Cuando cae la noche, el lugar adquiere una atmósfera que es fácilmente alimenta historias sobre fantasmas, tesoros enterrados y apariciones. Para un episodio de La Morada de las Sombras, podrías incluso dedicar un segmento completo titulado La Gata, la hacienda maldita de la Sierra Gorda, mezclando la historia real de Don Gregorio Olvera con la leyenda de espíritus, tesoros ocultos y supuesta aparición del diablo que todavía algunos habitantes de la región aseguran recordar. Y antes de terminar este recorrido por los misteriosos de Querétaro, quiero invitarte a seguir el proyecto también fuera de YouTube. Puedes encontrarme en Instagram como La Morada de las Sombras, donde estaré compartiendo historias, fotografías de lugares misteriosos, investigaciones y contenido exclusivo relacionado con lo paranormal. Y también en Facebook. Actualmente la página aparece como Paranormal Storytime, aunque muy pronto cambiará su nombre a La Morada de las Sombras, para que toda la comunidad pueda encontrar el contenido bajo una sola identidad. Si conoces alguna leyenda de tu colonia, de tu ciudad, o has vivido alguna experiencia extraña que quieras compartir, puedes enviarla por cualquiera de estas redes. Tal vez tu historia aparezca en un próximo episodio. ¡Anímate! Querétaro es conocido por sus calles tranquilas, su historia colonial y sus paisajes impresionantes. Pero detrás de esa imagen existe otro Querétaro, uno formado por túneles que nadie logra explicar del todo, conventos donde algunos aseguran escuchar pasos en la oscuridad, panteones rodeados de relatos inquietantes, haciendas abandonadas, consumidas por el tiempo y casos reales que, con los años, terminaron convirtiéndose en leyenda.
Quizá muchas de estas historias tengan una explicación lógica. Quizá otras sean simplemente coincidencia. O quizá algunas guarden algo que todavía no comprendemos por completo. Lo cierto es que mientras existan lugares antiguos, noches silenciosas y personas dispuestas a contar lo que vieron, los misterios seguirán vivos. Y, quién sabe, tal vez la próxima historia que escuches no ocurra en una hacienda abandonada, ni en un convento colonial, ni en un panteón olvidado. Tal vez ocurra mucho más cerca de lo que imaginas. Yo soy Johnny, esto es La Morada de las Sombras y recuerda, no todas las historias terminan cuando se apaga la luz. Hasta la próxima.